Unos 500 venezolanos en Colombia intentaron cruzar la frontera por la fuerza para retornar a su país en medio de la pandemia del coronavirus. Alex Saab interpuso un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde. Estados Unidos nombró su primer embajador para Venezuela en una década. Trump despide al director de Agencia de Seguridad Electoral. Unos 500 venezolanos en Colombia intentaron cruzar la frontera por la fuerza para retornar a su país en medio de la pandemia del coronavirus. Al menos 500 venezolanos que estaban en Colombia a la espera de ser autorizados por Venezuela para regresar intentaron tomar este miércoles a la fuerza el puente internacional Simón Bolívar para volver al lado de los suyos, informaron fuentes oficiales. Migración Colombia dijo en un comunicado que cerca de 500 ciudadanos venezolanos que permanecían en Colombia a la espera de la autorización por parte de Venezuela para regresar al lado de los suyos intentó tomar el puente internacional Simón Bolívar en la población de Villa del Rosario, en el norte de Santander. El puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre Colombia y Venezuela, se vio completamente lleno de gente, cargado de bultos, maletas y bolsas, intentó pasar hacia el país petrolero. Migración Colombia dijo que la situación fue controlada por la policía y también explicaron a los venezolanos que permanecer acostados sobre el puente representaba un riesgo para su integridad, ya que las condiciones climatológicas de la zona podrían ocasionar un desastre. Igualmente, les indicaron que el riesgo de estar en el puente es mayor si se tiene en cuenta que sobre el Simón Bolívar hay unos contenedores puestos por el gobierno venezolano que bloquean el paso de los automotores, lo que representa una carga adicional. Sin embargo, la autoridad migratoria colombiana indicó que el 80% de los extranjeros abandonaron la infraestructura y personal de Migración Colombia adelanta gestiones con las autoridades migratorias de Venezuela para que permitan su regreso a su país. Igualmente, Migración hizo un llamado a los venezolanos para que se mantengan la calma y no expongan su vida en medio de la pandemia y de condiciones climatológicas adversas. La frontera de Colombia con Venezuela fue cerrado el paso de vehículos en agosto del 2015 por orden del gobierno de ese país y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por Nicolás Maduro el 23 de febrero del 2019, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó Márquez, intentó ingresar desde Cúcuta encabezando una caravana de ayuda humanitaria. Alex Saab interpuso un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde. El empresario colombiano Alex Saab, señalado de ser el supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha presentado un nuevo recurso para obtener la libertad en Cabo Verde, donde está detenido a petición de Estados Unidos que reclama su extradición, y informa a un medio de noticias su abogado, José Manuel Pinto Monteiro. El trámite procesal se efectuó ante el Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente, inmediatamente después de que el Supremo Tribunal de Justicia remitiera a esta instancia una solicitud de habeas corpus de los abogados de Saab, en la que exigían la liberación inmediata. El Supremo, con sede en Praia, capital de este país insular de África Occidental, desestimó así el habeas corpus, derecho de un detenido a comparecer ante el juez para que se resuelva si su arresto fue o no fue legal y determinar su puesta en libertad. Ese recurso se interpuso por excederse el periodo máximo permitido para permanecer en prisión, según alegó el equipo legal del empresario, detenido el pasado 12 de junio y en prisión preventiva desde el día 14 de ese mes. El ex juez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, informó este mes que el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición bajo la legislación caboverdiana es de 80 días. Por eso, los abogados requerían su excarcelación para que permanezca en libertad, bajo vigilancia, hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva. Pinto Monteiro se mostró prudentemente optimista sobre la posibilidad de que la Corte de Barlavento falle a favor de su cliente, aunque nunca se puede predecir cuál será el sentido de las decisiones. El Supremo remitió la responsabilidad de una decisión al Tribunal de Apelación, alegando que es el órgano competente para pronunciarse en la actual etapa del proceso de extradición. El gobierno caboverdiano y el Tribunal de Barlavento han aprobado la extradición del empresario, si bien la defensa ha apelado contra la decisión de esa corte ante el Supremo, recurso que también devolvió en su momento el Supremo a esa corte con la recomendación de corregir errores procesales detectados por el Tribunal Superior. El Supremo entiende, pues solo se debe ser el llamado a pronunciarse cuando el Tribunal Inferior haya tomado decisiones definitivas. Saab fue detenido el pasado 12 de junio, cuando su avión hizo escala para repostar en el aeropuerto internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, tras una petición de los Estados Unidos de Norteamérica cursada a través de la Interpol por supuestos delitos de blanqueo de dinero.
Aló, embajador, ya cambiamos el nombre. Estoy satisfecho de estar aquí con ustedes con la confirmación del Senado de los Estados Unidos como embajador de los Estados Unidos de América para Venezuela. Estados Unidos nombró a su primer embajador para Venezuela en una década. Washington nombró a su primer embajador para Venezuela en una década, a pesar de que Estados Unidos no tiene diplomáticos en su embajada de Caracas por la ruptura de sus relaciones. La nominación de James Story como embajador fue confirmada el miércoles en una votación por aclamación en el Senado estadounidense. Llevará a cabo su labor desde la capital de la vecina Colombia, mientras Venezuela sufre una histórica crisis económica y política. Story, de 50 años y natural de Carolina del Sur, podría jugar un papel clave al ayudar a guiar la política estadounidense en Venezuela durante la transición del presidente electo Joe Biden. Las relaciones entre las dos naciones tienen un largo y complicado pasado que incluye la victoria del gobierno de Donald Trump al conseguir que se presentasen cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro por presuntos fuertes delitos contra la humanidad. La victoria de Biden ha provocado un debate entre los que respaldan el enfoque duro de Trump, aislando a Maduro, y quienes dicen que es hora de tomar un nuevo rumbo. Los críticos alegan que las fuertes sanciones no han logrado sacar a Maduro del poder, abriendo el país a competidores de Washington como China, Rusia e Irán, y complicaron la vida de millones de residentes en la nación suramericana. Estados Unidos y Venezuela no intercambian embajadores desde el 2010, cuando sus relaciones empezaron a deteriorarse bajo la presidencia del fallecido presidente Hugo Chávez. La ruptura total de los lazos diplomáticos se produjo el año pasado, con la retirada mutua de diplomáticos poco después de que Washington respaldó al opositor Juan Guaidó como líder legítimo del país. Estados Unidos encabeza una coalición de docenas de países que rechazaron a Maduro tras su elección para un segundo mandato en el 2018, en una votación considerada ampliamente como un fraude, porque a los líderes más populares de la oposición se les prohibió presentarse. Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto duras sanciones a Maduro, a su círculo íntimo de la petrolera estatal, en un intento por aislarlos. El gobierno de Trump ofreció una recompensa de $15 millones por la detención del dirigente venezolano, luego de que una corte estadounidense lo acusó de delitos de narcotráfico. Donald Trump despide al director de Agencia de Seguridad Electoral. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el despido del más alto funcionario de seguridad electoral del país, que rechazó las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude masivo en las recientes elecciones presidenciales. La reciente declaración de Chris Kerr sobre la seguridad de las elecciones del 2020 fue muy inexacta, ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraude, dijo Trump. Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris Kerr ha sido destituido como director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. Esta agencia gubernamental se dedicó en los últimos días a negar las acusaciones de fraude electoral del presidente. No hay ninguna prueba de que algún sistema de votación haya eliminado, perdido o cambiado votos y haya sido pirateado, declaró la agencia en un comunicado firmado con otras agencias estadounidenses encargadas de la seguridad de las elecciones. Seguidamente, el mandatario norteamericano publicó en su cuenta de Twitter que lo único seguro de nuestras elecciones del 2020 fue que eran prácticamente impenetrables para las potencias extranjeras. En eso, la administración de Trump se atribuye un gran mérito. Desafortunadamente, los demócratas radicales de la izquierda, Dominion y Trump, quizás tuvieron más éxitos. Dominion Voting System es una empresa extranjera de capital canadiense fundada en el 2003 y cuya sede estadounidense se encuentra en Denver, en el céntrico estado de Colorado. Especializada en tecnología electoral, proporciona a las autoridades locales la máquina y el software asociado que muchos estadounidenses utilizan para votar. Dominion, el software que el presidente Trump apunta como la herramienta empleada para el presunto fraude, es el segundo mayor proveedor de Estados Unidos detrás de Election System en software. El despido de Kerr fue designado por Trump y era director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, por sus siglas en inglés. Se produjo en momentos en que Trump mantiene la denuncia de presunto fraude electoral en los comicios presidenciales y mantiene una batalla legal en cortes para conocer los resultados de los comicios del pasado 3 de noviembre. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita.
Banco Central de Venezuela evalúa dolarizar el país con la banca privada. Jorge Rodríguez, sanciones son un negocio para Trump y Juan Guaidó. Julio Borges, el gobierno de Nicolás Maduro trata de confundir a la justicia internacional, abriendo investigación a las FAES. Alex Saab pierde ante el Supremo de Cabo Verde un recurso para obtener la libertad. Ordenan captura de 6 funcionarios de las FAES por abuso de autoridad. Revelan las irregularidades que salpican a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Leopoldo López dice que está dispuesto a reunirse con Pablo Iglesias en España. Estados Unidos seguirá respaldando al Parlamento venezolano. Los CEOs de Facebook y Twitter fueron cuestionados con dureza en el Senado de Estados Unidos por el rol de sus plataformas en las elecciones. El dólar paralelo tomó un respiro este miércoles y se cotiza por debajo de los 680.000. Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus elevó su eficacia al 95% y pedirá que la autoricen en los próximos días. Devaluación en Venezuela rompe los límites del exchange P2P de Bitcoins en Binance. Todas las economías del mundo están dolarizadas. Es un debate que se está dando en Venezuela. No, que hay un sector dolarizado. Pero es que siempre estuvo dolarizado. Banco Central de Venezuela evalúa dolarizar el país con la banca privada. El Banco Central de Venezuela estaría discutiendo con firmas financieras del país un supuesto plan de dolarización en el sistema bancario, según trascendió el martes. De acuerdo a una información que publica el diario El Nacional, ejecutivos del Banco Central de Venezuela convocaron a representantes de las firmas financieras a un encuentro en el que se discutió un sistema de compensación y liquidación de los dólares americanos que entraría en vigencia en el 2021. De esta manera, se formalizarían las transacciones en dólares en la banca venezolana y se dolarizaría la economía, de acuerdo a las fuentes citadas por una agencia norteamericana. El plan contempla que los bancos puedan ofrecer préstamos en dólares. El bolívar, la moneda venezolana, coexistiría con el dólar. Lo que pasa es que estuvo dolarizado con los dólares de los petrodólares del Estado. Y ahora en la autorregulación de la economía ha aparecido un sector de la economía, bueno, que hace sus intercambios y su funcionamiento con el dólar o otras monedas de divisa convertible. Las fuentes que pidieron no ser identificadas dijeron que miembros de al menos 5 entidades bancarias se han reunido con los ejecutivos del Banco Central en las últimas semanas. Actualmente, más del 60% de las transacciones comerciales en Venezuela se realizan en moneda extranjera, según la firma del análisis financiero Ecoanalítica. El uso del dólar se ha extendido de manera que los venezolanos pagan todo tipo de servicios con divisas, desde los costos de una póliza de seguro hasta una compra de alimentos en una tienda. Donde vamos combinando un bolívar en batalla, a veces débil, a veces un poquito más fuerte, un bolívar allí protegiendo los ingresos a través de las tablas salariales, de los salarios y del carnet de la patria que le salva la patria a la gente. El carnet de la patria y los sistemas de bonos que creamos para salvarle la patria al humilde, al trabajador. Economistas venezolanos se pronunciaron este martes respecto a una presunta dolarización de la banca. Luis Olivero escribió en su cuenta de Twitter que la medida se trata de formalizar algo que ya ocurrió y agregó que la moneda nacional falleció en referencia a la pérdida del valor del bolívar. El economista, quien es columnista en varios medios de comunicación, exhorta también a prepararse para lo que implica una dolarización. José Torojaldi habló sobre la destrucción de nuestro signo monetario en referencia al bolívar. En el Departamento de Estado, Elliot Abrams, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, entre paréntesis, dueño de Juan Guaidó, dijo a Reuters que la administración es consciente de la falta de transparencia en el financiamiento de la oposición. Elliot Abrams le ha dicho: Guaidó, eres un ladrón, debes dejar de robar. Jorge Rodríguez, sanciones son un negocio para Trump y Juan Guaidó. El jefe de campaña del Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, aseveró que las sanciones impuestas desde Estados Unidos contra Venezuela son un negocio para la administración de Trump, que se roba los recursos que le pertenecen a Venezuela, son un negocio para Juan Guaidó, que ahora es multimillonario. Rodríguez también incluyó en esa lista a Julio Borges, Antonio Ledesma, Carlos Vecchio y Leopoldo López. Eso se va a acabar,
adelantó el jefe de campaña del Gran Polo Patriótico desde los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Y en presencia de Giuliani queda en efecto demostrado los buenos esfuerzos, el buen trabajo que estaba haciendo el ladrón de Alejandro Betancourt para Estados Unidos y para Juan Guaidó, donde ofreció una rueda de prensa acompañado de los candidatos a diputados Tania Díaz y Gustavo Villapul. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela denunció que sectores de la oposición aglutinados en torno a Juan Guaidó quieren instalar una dictadura de Narnia al pretender quedarse ejerciendo como diputados después del 5 de enero entrante, cuando cesa su periodo de 5 años. En ninguna parte de la Constitución dice que los cargos de elección popular son eternos, afirmó Rodríguez, quien alertó que Guaidó, Borges y Henry Ramos quieren dar un verdadero golpe parlamentario el próximo 6 de diciembre. En relación al simulacro electoral de este 15 de noviembre, Rodríguez lo catalogó como la mayor participación desde el año 2013. Refirió que el Gran Polo Patriótico movilizó más de 1.300.000 personas que se desplegaron en 364 centros de votación. Rodríguez no aludía a voluntarios que acudieron al simulacro, sino a dirigentes organizadores de los comicios. Probamos nuestra capacidad de convocatoria, pero también se prueba la intención, el deseo, las ganas que tiene el pueblo de Venezuela de participar en el próximo evento electoral, evaluó el jefe de campaña. Algunos detallitos que se observaron en el simulacro del 25 de octubre se corrigieron en el de ayer y quedamos completamente afinados, comentó Rodríguez, quien felicitó al Consejo Nacional Electoral y al pueblo venezolano por haber concurrido al evento. Estamos terminando en este momento el Grupo de Lima. Temas importantes que quiero compartir con todos. La posición unánime. Venezuela es el santuario del crimen organizado, del narcotráfico, la llamada ley antibloqueo, que no es otra cosa que la ley de la mafia y el crimen organizado, abre las puertas a que toda la región se contamine con corrupción, narcotráfico y crimen organizado. Julio Borges, el gobierno de Maduro trata de confundir a la justicia internacional abriendo investigación a las FARC. El comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela, Julio Borges, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está tratando de confundir a la justicia internacional cuando anuncia que se investigarán casos de excesos por parte de las FARC. También coordinador de Primero Justicia destacó en su cuenta de Twitter que el mundo sabe que las FARC es responsable de más de 2.000 violaciones a los derechos humanos y no son casos aislados, es un patrón para desaparecer personas. La respuesta del comisionado surgió a través del pronunciamiento que hiciera el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en torno a un video que se viralizó en las redes donde se observa un grupo de las FARC que presuntamente habrían detenido a un agricultor y unos campesinos a quienes pusieron a cavar un hoyo. El fiscal sostiene en una entrevista con venezolana de televisión que no sabe qué pasa con las FARC y al mismo tiempo informó que se investigan 2 nuevos casos de secuestro realizados por funcionarios de ese cuerpo policial. Alex Saab pierde ante el Supremo de Cabo Verde un recurso para obtener la libertad. El empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, vio hoy rechazado un recurso interpuesto ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde para obtener la libertad en ese país africano, confirmaron a fuentes de noticias próximas a la defensa. Los abogados de Saab, detenido a petición de Estados Unidos, que le reclama por supuesto blanqueo de dinero, presentaron la semana pasada ante el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde un recurso de habeas corpus, derecho de un detenido a comparecer ante el juez para que resuelva si su arresto fue legal o no, determinar su puesta en libertad. El recurso se interpuso por haber excedido el periodo máximo permitido para permanecer en prisión, por lo que Saab se encuentra detenido ilegalmente, según alegó el equipo legal del empresario colombiano, detenido el pasado 12 de junio. El ex juez español Baltasar Garzón, que lidera el equipo defensor de Saab, aseveró este mes que el plazo máximo de privación de libertad en el marco de un proceso de extradición bajo la legislación caboverdiana es de 80 días. Por ese motivo, los abogados requerían su excarcelación para que permanezca en libertad bajo vigilancia hasta que la decisión sobre su proceso de extradición se resuelva. Sin embargo, el Supremo, con sede en Praia, capital caboverdiana, dictaminó hoy que el Ministerio Público tiene derecho a solicitar una prórroga de la detención, explicaron a las fuentes de noticias las citadas de la defensa. Otro motivo esgrimido para los letreados es para cambiar al régimen de prisión preventiva que tienen ver como el frágil estatus de salud de Saab. Pero este supuesto también fue rechazado por el tribunal y aún debe pronunciarse sobre su extradición a Estados Unidos. Este octubre, el supuesto testaferro de Maduro presentó su caso de extradición ante el tribunal. Ahora el secuestro
que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado, por ejemplo, 2 denuncias vinculadas al FAI, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAI. Ordenan captura de 6 funcionarios de las FAES por abuso de autoridad. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este martes que ordenó la detención de 6 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales por estar implicados en el caso del productor agropecuario Américo Ledesma en el estado Zulia. Porque fíjate cómo tienen esos hombres encerrados ahí. Si tienen un procedimiento, ¿por qué no lo llevan hacia el comando? Sino que lo tienen encerrado en la finca. Si no es, hermano. Si no es. Claro, todos los obreros, si los obreros son los que se están comunicando, asustados que los tienen ahí encerrados. Según expuso en su cuenta de Twitter, el procedimiento se llevó a cabo por un video viral en que los efectivos de las FAES ingresaron a la finca del productor, donde una vez dentro le ordenaron a los obreros que cavasen una fosa. Los funcionarios imputados son Jesús Alberto González, Félix José Morales Arroyo, Manuel Leandro Maíz, José Martín Rico Vázquez, José Alejandro Guzmán y Omar Antonio García. Saab detalló que el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión por los delitos de trato cruel, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio y abuso de autoridad. Ya explicada, lo he explicado en diversas oportunidades, tiene serio problema de confiabilidad de los procesos y no hay forma ni manera de producir gasolina en el país con este desorden operativo al cual han sometido estos señores que destruyeron la industria petrolera y que la continúan destruyendo. Revelan las irregularidades que salpican a la petrolera estatal venezolana PDVSA. Desde hace años, la compañía estatal Petróleos de Venezuela se encuentra sumida en la peor crisis de su historia, en medio de denuncias de corrupción y serios problemas de gestión. Un informe realizado por varios medios locales revela las irregularidades que viene salpicando la petrolera estatal, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro inventa maniobras autoritarias para evitar las sanciones de Estados Unidos y paradójicamente celebra como victoria la llegada de buques extranjeros con combustible para paliar la crisis, la escasez en el país con mayores reservas de petróleo comprobadas del mundo. Este es un barco iraní, el barco no tiene, el nombre se lo borraron para que lo identifique. Este es un barco iraní que estamos acabando de atracar aquí en José, cargado estamos calculando que tiene 1 millón de barriles de gasolina. Está llegando de Irán. Dale para allá para la prueba hablando. Oculta que cientos de millones de dólares de los venezolanos quedaron comprometidos en negocios con barcos petroleros. Muchos ni siquiera están al servicio, nunca zarparon. Entre los rostros de esta vergonzosa historia destacan los de Asdrúbal Chávez, hermano del fallecido mandatario Hugo Chávez, actual presidente de la estatal petrolera, quien antes de llegar al cargo ejerció posiciones claves de responsabilidad con respecto a la flota. Rafael Ramírez, quien lideró la corporación y el Ministerio de Petróleo cuando se defraudaron negocios millonarios, y el de Wilmer Ruperti, uno de los empresarios más beneficiados con contratos para la flota y quien hoy reaparece como un salvador de la crisis. Un mar de irregularidades en PDVSA, la otrora poderosa corporación que dejó atrás su pasado como una de las compañías petroleras más ricas del mundo. Este es uno de los mayores y más desconocidos capítulos de sangre de fondos públicos bajo el chavismo en Venezuela. El proyecto periodístico muestra la pérdida de 3.700 millones de dólares del patrimonio público debido al pago por buques que no se construyeron, sobreprecios, desorden administrativo, embarcaciones varadas. En esta investigación se apoyó cerca de 350 documentos de auditoría interna de PDVSA paralizados a los proyectos de construcción y fletes de buques petroleros, así como en más de 18 entrevistas a capitanes de altura y otras fuentes especializadas. La flota de PDVSA navega en un mar de irregularidades. La deficiente gestión ha ocasionado la pérdida de 3.700 millones de dólares. En el 2005, Hugo Chávez aprobó la construcción de 18 buques petroleros en Argentina, Brasil, Portugal e Irán por un monto de 1.200 millones de dólares. PDVSA adelantó más de 500 millones de dólares y solo recibió un barco y con retraso. En Argentina y Brasil, 2 tanqueros permanecen varados. A principios del 2020, en medio de las sanciones, 46 buques sostenían el transporte marítimo y fluvial de PDVSA, aunque apenas 3 eran propiedad de la estatal venezolana. 128 barcos petroleros, 22 propiedad de la estatal y el resto de las empresas extranjeras prestaron servicio para PDVSA desde el 2015 hasta el 2017.
En Portugal está varado por reparación el buque Negra Matea desde el 2017. Otras 6 embarcaciones permanecen ancladas en Venezuela. Esto ha ocasionado la pérdida de 75 millones de dólares. PDVSA pagó 177 millones de dólares en fletes a 2 tanqueros comprados con 95% del dinero venezolano. Este negocio de fletes ocurrió en el marco de una empresa mixta entre Cuba y Venezuela. Un informe de auditoría interna de PDVSA revela que se desvanecieron 1.800 millones de dólares en gastos operativos fuera de lo presupuestado en el caso de los buques y embarcaciones menores. Para mí es una alegría inmensa recibir en el Congreso de los Diputados a un héroe de la libertad como Leopoldo López, un gran amigo de España y una persona muy querida por mí y por mi familia, después de haber salido de la dictadura de Maduro para seguir defendiendo la libertad de todos los venezolanos. Leopoldo López dice que está dispuesto a reunirse con Pablo Iglesias en España. El líder opositor de Venezuela, Leopoldo López, dijo que está dispuesto a sostener una reunión con el secretario general del partido español Podemos, Pablo Iglesias, aunque afirmó que no ha recibido ninguna solicitud de parte de este para reunirse. En el programa Espacio Público de la periodista Susana Griso, López manifestó que una reunión con Iglesias estaría fundada en que quiere conversar con cualquier persona y organización que esté dispuesta a aportar soluciones para Venezuela. Cualquier persona que se llame o se asuma como demócrata entiende que el caso de Venezuela es un caso en el que hay que cerrar filas para salir del dictador y poder darle la oportunidad a los venezolanos para que sean ellos los que elijan libremente, dijo López durante una entrevista. El opositor que llegó a España recientemente a lograr salir de Venezuela, donde era preso político de la dictadura, agregó que tiene muy claro que necesita Venezuela. Lamentablemente, no afronta solo el virus de la pandemia, sino también el de Nicolás Maduro, al que calificó de virus contra el pueblo venezolano, contra la democracia. Añadió que el programa de Venezuela, que tiene que ver con ideología, sino con la libertad y con un opresor, un tirano, una clara referencia a Maduro, pero aspira que al margen de la diversidad ideológica existe un compromiso unitario de los demócratas sobre la causa del país sudamericano, que está sumido bajo un régimen autoritario. Dijo que España cumple un rol importante en ello porque es la ventana a través de la cual la Unión Europea mira a Venezuela. Por otra parte, López aseveró este martes que las Fuerzas de Acciones Especiales, conocidas como FAES, es el cuerpo de exterminio del gobierno de Nicolás Maduro. A los asesinos de las FAES, cuerpo de exterminio del gobierno de Maduro, les decimos que en crímenes de lesa humanidad las responsabilidades también son individuales, dijo López a través de un mensaje en su cuenta de Twitter. López, quien funge como comisionado presidencial para el centro de gobierno de Juan Guaidó, advirtió a Maduro y a sus órganos represores que cada crimen de lesa humanidad, cada ejecución extrajudicial, cada tortura, cada trato cruel e inhumano, cada detención arbitraria, cada desaparición forzosa y cada preso político, civil y militar recibirá justicia. Las Fuerzas de Acciones Especiales es un comando de élite de la Policía Nacional Bolivariana creado por el régimen en el 2016. Estados Unidos seguirá respaldando al Parlamento venezolano. El director adjunto de la Oficina Externa para Venezuela del Gobierno de Estados Unidos, Rafael Foley, afirmó que la continuidad de la actual Asamblea Nacional es una decisión legítima, fundamentada en la Constitución de Venezuela, y la ley descartó que la comunidad internacional no respalde sus decisiones de lo que calificó como el único órgano democrático en Venezuela. Hay muchos dictadores que parecen que se van a quedar con el poder para siempre, hasta que un día no están, sentenció Foley durante su participación en el espacio de Instagram 30 minutos con Williams Dávila. Reseñó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela. Durante la entrevista, donde abordaron la coyuntura que atraviesa Venezuela, el diplomático subrayó que antes de la caída del muro de Berlín, nadie imaginaba que eso sucedería. Las dictaduras son fuertes por fuera, pero muy blandas en el interior. Son débiles porque no tienen fortaleza institucional de países democráticos, aseveró. En este sentido, el portavoz de la administración norteamericana reconoció los esfuerzos de la Asamblea Nacional en la lucha por el rescate del país. La oposición ha hecho un gran trabajo a la hora de educar a la comunidad internacional sobre la crisis. Para la salida de la crisis en Venezuela requiere elecciones presidenciales. Asimismo, se refirió a la consulta popular prevista a desarrollarse el próximo mes de diciembre y agregó que es muy importante por ser una ruta que permita a los venezolanos expresarse libremente. It wasn't our company in the Terraces report, but we do have components in our products that come from China. Los CEOs de Facebook y Twitter fueron cuestionados con durezas en el Senado de Estados Unidos por el rol de sus plataformas en las elecciones.
Facebook defendió su manejo de la desinformación sobre las elecciones estadounidenses en una acalorada audiencia ante el Congreso este martes, en la que un importante senador atacó a la plataforma por ser el editor final de las noticias políticas. También se presentó y debió defenderse de las acusaciones de los senadores, el responsable de la red social Twitter. La audiencia, la segunda en menos de un mes, tuvo lugar cuando las redes sociales se encuentran bajo presión, tanto de la izquierda como de la derecha, por su manejo de los contenidos políticos durante la dura campaña presidencial norteamericana. El jefe de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, testificaron de forma remota durante la sesión sobre la censura y represión de artículos de noticias y el manejo de las elecciones del 2020, por otra parte de las plataformas, de acuerdo a los planteamientos de los senadores. El senador republicano Lindsey Graham, quien preside la audiencia del Comité Judicial, advirtió a ambos que se necesitan nuevas regulaciones para garantizar que las principales plataformas sean responsables de las decisiones sobre eliminar o filtrar los contenidos o permitir que permanezcan en línea. Parece que ustedes son los editores finales, dijo en la apertura mientras cuestionaba las decisiones de ambas plataformas de limitar la distribución de un artículo del New York Post sobre una mala conducta que involucra al hijo del presidente electo Joe Biden durante la campaña. Cuando hay empresas que tienen el poder de los gobiernos, tienen mucho más poder que los medios de comunicación tradicionales. Alguno tiene que ceder. Graham dijo que la ley conocida como Sección 230, que otorga inmunidad a los servicios en línea por el contenido publicado por otros, debe cambiarse. En general, fueron varios los legisladores demócratas que culparon a Zuckerberg y a Dorsey por una oleada de discursos de odio y desinformación electoral tras los comicios. Pusieron como ejemplo comentarios en Facebook de Stephen Bannon, el ex asesor principal del presidente Trump, quien pidió la decapitación de Anthony Fauci, y las publicaciones en grupos de Facebook que difunden falsas teorías conspirativas sobre el fraude electoral. Creo que pueden y deben hacerlo mejor, dijo el senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont. El senador también demócrata Richard Blumenthal también pidió una reforma de la sección 230 mientras reprendía las redes sociales, por lo que considera que fue una actuación inadecuada sobre la desinformación política por parte del presidente Donald Trump. El presidente ha utilizado este megáfono para difundir falsedades dañinas a un aparente intento de anular la votación y la voluntad de los votantes. El legislador agregó que las grandes plataformas tienen un poder que excede con creces a los varones ladrones de la última edad de oro y se ha beneficiado enormemente de la extracción de datos sobre nuestras vidas privadas, la promoción del discurso de odio y la anulación de los votantes. Su colega republicano, Mike Lee, por su parte, criticó que sus plataformas adoptaran un abordaje partidista muy notorio en lugar de uno neutral para la moderación del contenido relacionado con las elecciones apenas unos días antes de ellas. En efecto, el presidente Trump lleva años atacando a las plataformas de Silicon Valley, por lo que dice que es un sesgo. El dólar paralelo tomó un respiro este miércoles y se cotiza por debajo de 680.000 bolívares. El dólar paralelo da inicios de tomarse un descanso la mañana del miércoles y se cotiza en el mercado informal por debajo de los 680.000 bolívares. En los distintos mercados, la divisa no oficial se comercializa entre los 640 y los 695.000 bolívares, siendo su tasa promedio los 678.700 bolívares en la mañana. La semana pasada, el dólar negro registró una cotización infernal. En 5 días, marcó una aceleración de hasta casi 30%, destruyendo aún más la capacidad de compra del venezolano, sumida en la hiperinflación. El viernes 13 de noviembre, el paralelo cerró la semana con un valor histórico de 691.000 bolívares y quedó rozando los 700.000 bolívares por dólar. La subida de la divisa coincide con la emisión de bonos por parte del Ejecutivo en el cierre del año, una espiral que promete no parar entre lo que queda de noviembre y diciembre. En contraste, el dólar oficial ofertado por el Banco Central de Venezuela arranca la semana con un precio de 646.322 bolívares y sigue a la casa de las divisas ofertadas en el mercado paralelo o mercado negro. Pfizer anunció que su vacuna contra el coronavirus elevó su eficacia al 95% y pedirá que la autoricen en los próximos días. La vacuna desarrollada por la alianza Pfizer-BioNTech tiene una eficacia del 95% en la prevención del coronavirus, en comparación con el 90% anunciado la semana pasada, según los resultados finales completos de su ensayo clínico de gran escala de fase 3, anunciaron las compañías en un comunicado conjunto el miércoles. La farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech dijeron que el producto se presentará para la aprobación regulatoria en unos días, después de que su análisis final sugiera que el medicamento es incluso más eficaz de lo que se pensaba.
Los resultados mostraron además que la vacuna protege a las personas mayores con mayor riesgo de morir por coronavirus. Los resultados del estudio marcan un paso importante en este histórico viaje de 8 meses para presentar una vacuna capaz de ayudar a poner fin a esta devastadora pandemia, dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. Pfizer inicialmente había estimado que su vacuna tenía una efectividad superior al 90% después que se contabilizaron 94 infecciones. Con el anuncio del miércoles, la compañía ha acumulado 170 infecciones en el estudio y dijo que solo 8 de ellas ocurrieron en voluntarios que recibieron la vacuna real en lugar de un placebo. Uno de esos 8 desarrolló una enfermedad grave, dijo la compañía. La compañía aún no ha podido publicar datos detallados sobre su estudio y los resultados no han sido analizados por expertos independientes. Pfizer dijo que su vacuna fue más del 94% efectiva en adultos mayores de 65 años, aunque no está claro cómo la compañía determinó la efectividad en adultos mayores, con solo 8 infecciones en el grupo vacunado para analizar y no se proporcionó un desglose de las edades de esas personas. A principios de esta semana, Moderna Incorporation anunció que su vacuna experimental parece tener un 94.5% de efectividad después de un análisis intermedio de su estudio de última etapa. Pfizer dice que ahora tiene los datos sobre la seguridad de la vacuna necesarios para solicitar la autorización de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica. La compañía no reveló detalles de seguridad, pero dijo que no se han reportado efectos secundarios graves de la vacuna. Y el problema más común de la fatiga después de la segunda dosis de la vacuna, que afecta aproximadamente al 4% de los participantes. El estudio ha inscrito a casi 44.000 personas en los Estados Unidos y otros 5 países. El ensayo continuará recopilando datos de seguridad y eficacia en voluntarios durante un año más. Pfizer y BioNTech dijeron que esperan producir hasta 50 millones de dosis de vacunas a nivel mundial en el 2020 y hasta 1.300.000 en el 2021. Los funcionarios estadounidenses han dicho que esperan tener alrededor de 20 millones de dosis de vacunas de Moderna y Pfizer disponibles para su distribución a finales de noviembre. La primera vacuna se ofrecerán a grupos vulnerables como trabajadores médicos y de hogares de ancianos y personas con problemas de salud graves. Devaluación en Venezuela rompe los límites del exchange P2P de bitcoins en Binance. La depresión del bolívar, moneda local de Venezuela, se ha puesto de manifiesto una vez más. Ahora el exchange de bitcoins, Binance. Así lo muestra un error que se ha estado presentando en el tabulador de precios de los últimos días. En la sección de intercambio P2P, el tope establecido por Binance para tabular los precios se quedó corto por el valor del bitcoin en bolívares. Actualmente, el valor de la criptomoneda supera los 10 millones. En datos de Yadio, sin embargo, en Binance, el máximo no llega a 10.000 millones. Entre las ofertas para vender bitcoins en la plataforma, nos encontramos con un límite de 999.000 millones. Los comerciantes que operan en Binance intentando aprovechar la diferencia para comprar un bitcoin casi 5% más barato en bolívares. Para comprar, el panorama es completamente distinto. Al momento de redacción de esta nota, nadie ofrece bitcoins en Binance P2P a cambio de bolívares, evadiendo vender con ese porcentaje de pérdidas. En contraste, en la plataforma de intercambio entre pares más populares en Venezuela, Local Bitcoins, sí encontramos múltiples ofertas a un precio incluso mayor al que reporta Yadio. Algunas ofertas son cercanas a los 11.000 millones de bolívares por bitcoins. Con el resto de las criptomonedas disponibles para el comercio entre pares en Binance con bolívares, hallamos un comportamiento normal y sin errores. Además de la stablecoin Ether, actualmente se ven diversas ofertas para Ethereum, Binance Dollar, Binance Coin y EOS. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Estas elecciones son un mecanismo más de impunidad, son un mecanismo más de cooptación de los poderes del Estado. Luis Almagro, elecciones de Nicolás Maduro son un mecanismo de impunidad. Juan Guaidó se dirige a Tarek William Saab y dice que es cómplice de las FARC. Como ya es costumbre, el gobierno amenaza con buscar casa por casa a los votantes el 6 de diciembre. El Foro Penal contabiliza 365 presos políticos en cárceles del gobierno de Nicolás Maduro.
Donald Trump sigue insistiendo en que ganó las elecciones, fraude al votante en todo Norteamérica. Vuelven a crecer los muertos y las hospitalizaciones por coronavirus en Brasil y temen que sea el comienzo de una segunda ola. Google permitirá abrir cuentas bancarias, hacer pagos y enviar dinero a amigos. Estas elecciones son un mecanismo más de impunidad, son un mecanismo más de cooptación de los poderes del Estado. Luis Almagro criticó elecciones de Maduro y afirmó que son un mecanismo de impunidad. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, instó a la comunidad internacional a rechazar la farsa electoral que pretende ejecutar el gobierno de Nicolás Maduro. Los usurpadores deben irse, los usurpadores deben ser juzgados por sus crímenes. Cada día adicional de la dictadura venezolana significa más hambre, más éxodo. Efectivamente, es inaceptable desde todo punto de vista. Esas elecciones son un mecanismo más de impunidad y cooptación de los poderes del Estado, dijo Almagro en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial en Twitter. En este sentido, recalcó que esta aprobación de poderes del Estado por parte del gobierno de Nicolás Maduro es un proceso gradual que inició Hugo Chávez y que se ha acelerado con la asunción de Nicolás Maduro. Asimismo, Almagro reiteró que los usurpadores del poder en Venezuela deben irse y ser juzgados por sus crímenes, al tiempo que aseguró que cada quien continúe en el poder significa más hambre, más éxodo, más impunidad para los usurpadores y menos para la justicia del pueblo. Que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado, por ejemplo, 2 denuncias vinculadas al FAI, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAI. Juan Guaidó se dirige a Tarek William Saab y dice que es cómplice de las FARC. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, expresó este martes que el fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, es un cómplice de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales, un cuerpo de élite adscrito a la Policía Nacional Bolivariana, que es señalada de violaciones a los derechos humanos. ¿Ustedes creen que Tarek William Saab se dio cuenta ayer que las FARC son un escuadrón de persecución, de violación de derechos humanos, entre otros crímenes? Evidentemente no. Él es un cómplice, dijo Guaidó, a propósito del video que circuló en redes sociales que muestra a presuntos funcionarios de las FAES, quienes habrían secuestrado un productor agropecuario en el estado Zulia, en el occidente de Venezuela, al que, según denuncias de los testigos, pretendían ejecutar y enterrar en un hueco que trabajadores de la finca habrían cavado bajo amenazas. Guaidó recordó que la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, exigió la disolución de las FAES en su informe sobre Venezuela. En cuanto a la consulta popular, pidió a los trabajadores venezolanos ir al encuentro de cada ciudadano para explicarles la importancia de luchar en unidad, organizarse, movilizarse y ejercer la mayoría en las calles. Es un deber patriótico ejercer la mayoría. Yo confío plenamente en nuestra gente y por eso invito a todos los venezolanos que estén dentro y fuera del país a expresarse en la consulta popular, afirmó Guaidó durante la juramentación de Trabajadores por la Libertad, realizada este martes y la cual fue bajo la modalidad presencial y online. Destacó la importancia de alzar la voz, pues es un riesgo de vida acostumbrarse a la dictadura. Asimismo, pidió agitar conciencias para sumar voluntades en la lucha que permita concretar el cambio político que urge en Venezuela. Hermanos y hermanas, ya estamos en la calle y estamos en la batalla y vamos rumbo a la victoria. Y estaremos en la calle, en batalla y en victoria, como nos dijo nuestro comandante Chávez. Como ya es costumbre, el régimen amenaza con buscar casa por casa a los votantes el 6 de diciembre. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, llamó este martes a las organizaciones afiliadas a verificar las veces que sea necesario que no se quede nadie sin votar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Les pido, hermanos y hermanas, jefe de calle, jefa de calle, jefes y jefas de comunidades, jefes y jefes de VC, unidades de batalla Bolívar Chávez, vámonos casa por casa, que el 6 de diciembre no se quede nadie sin votar. Cada quien tiene que chequear su movilización y verificar, dijo en un acto de campaña, pese a que en Venezuela el voto no es obligatorio. Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada con el morral de Hugo Chávez en la espalda, defendiendo la patria. ¡Que viva la patria! El chavismo tiene desplegados por todo el país a organizaciones estructurales que desempeñan distintas tareas en las comunidades, que pueden ir desde la movilización de la militancia, la vigilancia en la distribución de alimentos subsidiados y entregados por el gobierno. La elección del 6 de diciembre es como un punto de inflexión entre lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en nuestro país, continuó Cabello al tiempo que pidió a sus simpatizantes
hacer su trabajo. Cabello no explicó cómo harán la verificación, pero el paso del chavismo ha utilizado los denominados puntos rojos, carpas instaladas en la cercanía de los centros electorales para vigilar de cerca a sus adeptos mediante el carnet de la patria, un censo paralelo que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza para entregar ayudas sociales. Por su parte, el jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció el lunes que para las elecciones de este año no se instalarán los puntos rojos porque llegaron a un acuerdo con la minoría opositora que participará en las elecciones. Los comicios del próximo 6 de diciembre han sido cuestionados por la mayoría opositora del país, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, pues consideran que serán una farsa. El Foro Penal contabiliza 365 presos políticos en cárceles del gobierno de Nicolás Maduro. La ONG Foro Penal presentó este miércoles 18 de noviembre el balance de ciudadanos venezolanos tras las rejas por motivos políticos. En ese sentido, señalaron que el total de presos políticos bajo el gobierno criminal de Nicolás Maduro es de 365, de los cuales 341 son hombres y 24 son mujeres. Asimismo, detallaron que 238 son civiles, mientras que son 127 militares los que se mantienen tras las rejas. Por último, la ONG destacó que entre los ciudadanos detenidos están 2 adolescentes, así lo indicaron a través de su cuenta de Twitter. I had a very easy life before this, I have to tell you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Donald Trump sigue insistiendo en que ganó las elecciones. Fraude al votante, toda Norteamérica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue insistiendo en que ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre y que hubo un fraude generalizado que dio la victoria a su rival demócrata, Joe Biden. It is their will that determines who will be the president of the United States and their will alone. En las elecciones, fraude al votante en todo el país, escribió el miércoles Trump en su cuenta de Twitter, todo en mayúsculas. Una serie de comentarios en los que ponen en entredicho la limpieza de los recuentos y las decisiones sobre impugnaciones que ha presentado su equipo. It wasn't our company in the Terraces report, but we do have components in our products that come from China. Esta fue una elección amañada. Prohíben a los compromisarios electorales republicanos. Las máquinas de votación fallan por todas partes, lo que significa que los atraparon haciendo trampa. Escribió el gobernante reaccionando a una encuesta que apunta a sus denuncias para estar socavando la confianza en el sistema. La encuesta indica que cerca de la mitad de los republicanos creen la veracidad de las denuncias de Trump, que ganó las elecciones y que fueron robadas por un fraude generalizado que favoreció a Biden. Pese a que no se ha demostrado aún así las pruebas. Los comentarios de Trump, siempre con advertencia de Twitter de que sus denuncias de fraude son cuestionadas, también aluden a la decisión de la Junta Electoral del Condado de Wayne, en Michigan, que la noche del martes certificó unánimemente los resultados tras haber estado bloqueado debido a la negativa de los republicanos en hacerlo. Incorrecto. Al principio votaron en contra porque había muchos más votos que gente. Triste. Luego fueron amenazados, gritaron y fueron hostigados brutalmente. Fueron forzados a cambiar su voto, pero luego se negaron como patriotas estadounidenses a firmar los documentos, escribió el presidente. Vuelven a crecer los muertos y las hospitalizaciones por coronavirus en Brasil. Temen que sea el comienzo de una segunda ola. Brasil, el segundo país con más muertes por coronavirus, más de 166.000 hasta el miércoles, registra en los últimos días un incremento de hospitalizaciones que despierta temores de que esté teniendo lugar una segunda ola de la pandemia, tal como la que golpea a Europa y Estados Unidos. El promedio de muertos, que había superado los 1.000 por día entre junio y agosto, cayó por debajo de los 350 a inicios de la semana pasada en este país, 212 millones de habitantes. Sin embargo, desde el sábado pasado, superó de nuevo los 500. El estado de San Pablo, el más poblado y con mayor número de casos y de muertos, vio la semana pasada una alza de 18% en las internaciones. Google permitirá abrir cuentas bancarias, hacer pagos y enviar dinero a amigos. Alphabet, la compañía madre de Google, dio a conocer este miércoles su expansión de Google Pay, anuncio, asociación con bancos y minoristas para ofrecer a los consumidores nuevas cuentas bancarias, tarjetas y descuentos. La actualización del sistema de pago, que estará disponible inicialmente en Estados Unidos, representa la incursión más profunda del gigante tecnológico en el sistema financiero, justo cuando la pandemia acelera la transición del dinero en efectivo al digital. Sin
embargo, en lugar de desafiar directamente a la industria, Google Pay ayudará a los usuarios a abrir cuentas en bancos asociados. Estamos trabajando muy de cerca con la industria financiera, aseguró Sasha Supna, vicepresidente del negocio de pagos de Google. Queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con todos los estándares que los reguladores y otros han establecido. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. América Latina se prepara para cambios políticos ante una posible llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. La tensión norte-sur en América adoptará nuevas formas en los próximos 4 años de Joe Biden en la Casa Blanca. Nos ha llegado, por ejemplo, 2 denuncias vinculadas al FAI, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAI. El fiscal del régimen de Maduro dijo que no entiende qué pasa con las FAES, el cuerpo policial acusado por las Naciones Unidas. Leopoldo López, Pedro Sánchez está comprometido con la libertad y con las elecciones libres en Venezuela. Leopoldo López desvela que no ha recibido ninguna llamada de Pablo Iglesias desde que está en España. Devaluación en Venezuela rompe los límites del exchange P2P de bitcoins en Binance. La depreciación del bolívar, moneda local de Venezuela, se ha puesto de manifiesto una vez más, ahora en el exchange de bitcoins Binance. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. América Latina se prepara para cambios políticos de una posible llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. La tensión norte-sur en América adoptará nuevas formas en los próximos 4 años de Joe Biden en la Casa Blanca. Las relaciones presumiblemente serán más suaves en las formas, aunque en el fondo quizás poco o casi nada cambie. Otra cosa es lo que pasará de puertas adentro en el resto del continente, observa Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. Da la casualidad de que el próximo año se celebrará en Estados Unidos la 8ª Cumbre de las Américas. Será entonces la ocasión ideal para medir en su totalidad la dirección y la estrategia de la política latinoamericana de la nueva administración. No consideran que haya riesgos mayores, de todas maneras se está transmitiendo esta información. En México, López Obrador se entendió con Donald Trump y presumiblemente lo hará con Biden. En el interín, las fichas de los gobiernos buscan acomodo en el nuevo tablero estadounidense. Perú, con los disturbios violentos tras la proclamación y la renuncia de Manuel Merino y el choque de trenes con Martín Vizcarra, entra en una nueva crisis de desenlace incierto, pese a tener elecciones convocadas en abril. Cuba sueña con un retorno de las políticas de apertura como Obama y Venezuela. Repite, él mantendrá el diálogo, mientras el régimen dirige las sanciones que difícilmente se levantarán a sus caciques. El sur está revuelto y Chile afronta un futuro incierto con las elecciones a constituyentes para redactar una nueva constitución. Los países bolivarianos recuperan bríos con la idea de cambiar a Trump por Biden, pero conservadores como la Colombia de Iván Duque entienden que el demócrata seguirá en los asuntos de Estado la estela del republicano. La investidura en Bolivia de Luis Arce y el regreso del exilio voluntario de Evo Morales en modo Cid campeador andino generaron ilusión entre los nostálgicos del socialismo siglo XXI que siguen hablando del imperio al referirse a Estados Unidos. El presidente que recuperó para la banda presidencial los símbolos de los pueblos originarios garantizó a los que dudan que este será mi gobierno. Economista y exministro en la etapa dorada de las materias primas del Cono Sur, Arce administró las finanzas con austeridad y tino. Demostró tener claro que una cosa es el discurso político para contentar a las masas y otra, jugar con las cosas de comer. Su victoria se interpretó como un triunfo para los integrantes del Grupo de Puebla, iniciativa de Alberto Fernández o refugio de los políticos trasnochados, expresidentes de una izquierda que quiere recuperar protagonismo, entre otros Rafael Correa, Fernando Lugo, Ernesto Samper, Dilma Rousseff o Lula da Silva.
Por parte de España, sus máximos representantes son José Luis Rodríguez Zapatero y la ministra Irene Montero. Durante su vicepresidencia con Obama, Joe Biden visitó en 3 ocasiones Iberoamérica, conoce quién es quién y actuará con conocimiento de causa. A Argentina le urge cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y necesita su apoyo. La retórica de los Fernández presumiblemente bajará de tono, pero la corrupción sistemática, estímulos de toma de tierras, estampidas de empresas y asaltos al poder judicial del gobierno no son una buena carta de negociación. Nos han llegado, por ejemplo, 2 denuncias vinculadas al FAI, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAI. El fiscal del gobierno de Nicolás Maduro dijo que no entiende qué pasa con las FAES. La Fiscalía de Venezuela investiga varias denuncias contra las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo señalado por abusos y cuya disolución ha recomendado la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, informó este lunes el fiscal general Tarek Saab. Nos han llegado 2 denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES, dijo el titular del Ministerio Público durante una entrevista con la televisión pública venezolana de televisión. El funcionario hacía referencia al secuestro de un empresario agropecuario en el estado Zulia, oeste cercano a Colombia, cometido por presuntos funcionarios del FAES, un hecho que se conoció el mismo lunes. Que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos ha llegado, por ejemplo, 2 denuncias vinculadas al FAI, nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAI. Se inició una investigación ahí para ver presos a esos, porque eso no puede ocurrir. En Venezuela no puede pasar eso, puede pasar en Colombia, eso puede pasar en Lima, Perú, eso puede pasar en Chile, pero en Venezuela no puede pasar. Reiteró, pese a las numerosas denuncias que pesan sobre los efectivos del FAES por diversos delitos, entre ellos torturas y desapariciones. Saab también dijo que la Fiscalía investiga una actuación del FAES que acabó con un vehículo quemado, sin ofrecer mayores detalles sobre este caso. Yo vuelvo y les repito, tienen un procedimiento dentro de una finca. Así que, no hermano, yo estoy grabando porque nunca se sabe lo que pasa. Porque fíjate cómo tienen esos hombres encerrados ahí, si tienen un procedimiento, ¿por qué no lo llevan hacia el comando? Esos funcionarios delincuentes destruyen el honor del cuerpo policial. Si usted quiere ser un delincuente, no se vista de policía, no use chapa, no use una pistola, no use una patrulla. Sea entonces delincuente con las de la ley, funde una banda y si usted es tan antipatriota y tan sucio de alma y de mente, cáigase a plomo con las autoridades del Estado, añadió el fiscal. Tras su visita a Venezuela en junio del 2019, Bachelet pidió al gobierno de Nicolás Maduro disolver el FAES, señalado por presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos de los derechos humanos. Enterrar ahí el productor agropecuario. Tuvo que intervenir una policía municipal y hubo un enfrentamiento entre los policías municipales que estaban a rostro descubierto y los funcionarios del FAES que tenían unas capuchas con unas armas largas. En septiembre del 2019, Bachelet afirmó en la actualización de su informe sobre Venezuela que su oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país, al tiempo que lamenta que no se hubiera seguido su recomendación de disolver ese cuerpo. Pero en diciembre de ese mismo año, Maduro rechazó una supuesta campaña mundial para que se elimine esta fuerza policial, a la que ofreció todo su respaldo público y defendió como una necesidad para la paz, la seguridad y la unión en Venezuela. Una transición que permita unas elecciones presidenciales libres, justas y verificables. Que esas elecciones le permitan dar un piso político, estabilidad, integración, respeto, Estado de Derecho y opciones reales para salir de la crisis humanitaria en la que estamos, es nuestro compromiso. Leopoldo López, Pedro Sánchez está comprometido con la libertad y con elecciones libres en Venezuela. El opositor venezolano ha pasado los últimos 6 años en cautividad en la Embajada de España en Caracas. Exigimos a mis hijos que estábamos en una situación por mi lucha de la libertad. Son muy conscientes de lo que hemos vivido y que nuestra lucha está vinculada a Venezuela. Durante 4 años, el plan de mis hijos el fin de semana era ir a la cárcel a verme. Yo crecí en una Venezuela pujante, democrática, salía de todas las comparaciones con el resto de América Latina y en pocos años vi cómo eso fue destruyendo y en los últimos 20 años se demolió completamente la democracia venezolana, ha opinado Leopoldo López en un canal español. Cuando uno tiene todas esas cosas, no las aprecia. La libertad es como el oxígeno, se asume como algo que siempre va a estar ahí. No es así, asevera.
Pedro Sánchez recibió a Leopoldo López en la sede del PSOE y no en la Moncloa. Agradezco que me haya recibido el presidente del gobierno y los líderes de los partidos. Tuve una buena reunión con Sánchez y hablamos de Venezuela. Escuché su empatía por la causa de la libertad y la situación trágica de Venezuela. Escuché compromiso con la libertad y con elecciones presidenciales libres en Venezuela. Porque en Venezuela hay una dictadura férrea hoy conducida por un criminal y un asesino, ha dicho Leopoldo López. También se reunió con Arrimadas, Abascal y Casado. Todos ellos son conscientes de la crisis venezolana, porque la visión que tiene Europa de Venezuela pasa por España. Aspiramos a que la causa de Venezuela, que no tiene que ver con la izquierda y la derecha, tenga un compromiso unitario por parte de Europa. Hay que lograr la libertad y salir del dictador Nicolás Maduro, afirmó el líder opositor venezolano. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Por el peso del dólar como factor hegemónico de moneda internacional. Todas las economías del mundo están dolarizadas. Es un debate que se está dando en Venezuela. No, que hay un sector dolarizado, pero es que siempre estuvo dolarizado. El régimen de Maduro conversa con los bancos locales un plan de dolarización para Venezuela. Podría entrar en vigencia a mediados del 2021 y permitiría a las instituciones bancarias ofrecer préstamos en la moneda estadounidense. Dominium, el software al que apuntan por un posible fraude y que salpica el gobierno de Nicolás Maduro, especializada en tecnología electoral, proporciona a las autoridades locales las máquinas y el software asociado que muchos estadounidenses utilizan para votar. Francisco Rafael Sagasti Hochhausler. ¿Jura usted por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021? Por nuestro país, por la juventud y por un mejor futuro para todos y todas los peruanos, sí, juro. El Congreso de Perú designó a Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino del país. La Cámara votó a favor de la lista multipartidaria presentada para formar una mesa directiva y acabar con el vacío de poder tras la renuncia el domingo de Manuel Merino. Organización Mundial de la Salud celebra avances en las vacunas, pero advierte relajación. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se congratuló este lunes por las noticias alentadoras sobre las vacunas del coronavirus, pero advirtió que esto no puede suponer una relajación del resto de las medidas. Por el peso del dólar como factor hegemónico de moneda internacional. Todas las economías del mundo están dolarizadas. Es un debate que se está dando en Venezuela. No, que hay un sector dolarizado, pero es que siempre estuvo dolarizado. El gobierno de Nicolás Maduro conversa con los bancos locales un plan de dolarización para Venezuela. Funcionarios del Banco Central de Venezuela han convocado ejecutivos de un grupo de firmas financieras locales para discutir planes para crear un sistema de compensación y liquidación en dólares estadounidenses a partir del próximo año, según 5 personas con conocimiento del asunto. La medida sería un paso importante como medio para formalizar las transiciones en dólares en el sistema bancario venezolano, dijeron las personas, declinando ser nombrados ya que la propuesta no se ha hecho pública. Y ahora en la autorregulación de la economía ha aparecido un sector de la economía, bueno, que hace sus intercambios y su funcionamiento con el dólar o otras monedas de divisa convertible. También permitiría a los bancos ofrecer préstamos en dólares, lo que podría impulsar un moribundo mercado de crédito local. Dijeron 2 de las personas, la moneda local Bolívar coexistiría con el sistema bancario. Al menos 5 bancos privados se han reunido con funcionarios del Banco Central en las últimas semanas, dijo una de las personas. Varios de los bancos de Venezuela ya ofrecen servicio a los clientes que tienen dólares, pero se limitan a depósitos en efectivo, retiros y transferencias entre cuentas del mismo banco. El nuevo sistema convertiría el Banco Central en una cámara de compensación del dólar, permitiendo transacciones instantáneas entre bancos y empresas dentro del país. El mes pasado, el Banco Central prohibió a los prestamistas locales establecer un sistema propio sin la supervisión del gobierno.
Un funcionario de la prensa del Banco Central de Venezuela no respondió las solicitudes de comentarios. Ya sabe, estamos en batalla. Yo aprobé el plan 76. Perfecto. Ganar en todos los frentes de batalla. 76 días para la gran victoria del 6 de diciembre. En paz, con estabilidad. A ustedes les toca ganar la batalla de la verdad de Venezuela en las redes sociales. Los venezolanos ahora usan los billetes verdes para pagar todo, desde barras de caramelo hasta zapatos, a menudo confiando en servicios de transferencias de dinero como Zelle debido a la escasez de efectivo. Más del 60% de las transacciones comerciales se hacen en moneda extranjera, según la firma local del análisis financiero Ecoanalítica. La inflación anual es del 5.400%, según el índice Café con Leche de Bloomberg, que registra el costo de una taza de café en Caracas. Mientras que el gobierno socialista de Venezuela solía demonizar la moneda estadounidense, el presidente Nicolás Maduro apoyó públicamente la dolarización el año pasado como un medio para controlar la hiperinflación y ayudar a estabilizar una economía que se desmorona, pero no ha llegado a adoptar el dólar formalmente. It wasn't our company in the Intersys report, but we do have components in our products that come from China. Dominion, el software al que apuntan por un posible fraude que salpica al gobierno de Maduro. Dominion Voting System es una empresa extranjera de capital canadiense fundada en el 2003 y cuya sede estadounidense se encuentra en Denver, en el céntrico estado de Colorado, reseñó un medio norteamericano. Especializada en tecnología electoral, proporciona a las autoridades locales las máquinas y el software asociado que muchos estadounidenses utilizan para votar. Según un estudio de la Escuela de Negocios de Wharton, la Universidad de Pensilvania, su tecnología estuvo relacionada con más de 71 millones de votantes estadounidenses en las elecciones del 2016 en 1.635 localidades. Esto lo convierte en el segundo mayor proveedor del país detrás de Election System and Software. Trump tuiteó el jueves en mayúsculas información de la cadena conservadora One American News Network que aseguraba que el software Dominion había borrado 2.7 millones de votos de Trump en todo el país. Que cientos de miles de votos destinados a él habían sido reasignados a su rival, Joe Biden, en los estados que utilizan la tecnología de Dominion. Desde entonces, sus partidarios se basan en esta información para dar fe al fraude electoral que aseguran a esa gran escala, pero hasta ahora se desconocen las evidencias que apuntarían a un posible fraude. I had a very easy life before this, I have to tell you. Thank you. Thank you. Thank you. Empezando por el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani, quien dijo el domingo en otro canal conservador, Fox News, que Dominion era una empresa de izquierda radical. Una empresa extranjera que tiene vínculos muy estrechos con Venezuela y por lo tanto con China, y que utiliza un software de una empresa venezolana que ha sido utilizado para robar elecciones en otros países, afirmó Giuliani, entre otras acusaciones con connotaciones conspirativas. El jefe de la emisora indicó en un correo electrónico a la cadena CNN que apareciera una investigación en gran formato que sería difundida el 21 y 22 de noviembre, sin especificar las pruebas en las que se basaba. La empresa Dominion Voting System rechazó en un comunicado de prensa cualquier fallo de su software, pero admitió errores. Francisco Rafael Sagasti Hochhausler. ¿Jura usted por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República para completar el periodo 2020-2021? Por nuestro país, por la juventud y por un mejor futuro para todos y todas los peruanos, sí, juro. El Congreso de Perú designó a Francisco Sagasti como nuevo presidente interino del país. El Congreso de Perú aprobó este lunes una nueva mesa directiva liderada por Francisco Sagasti, quien se convertirá de esta forma en presidente interino luego de la renuncia del domingo del mandatario Manuel Merino. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Sagasti superó con creces el umbral de 60 votos necesarios, 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones para alcanzar el cargo de presidente de la mesa directiva. Por lo tanto, será juramentado este mismo lunes como presidente interino de la República del Perú. Apenas alcanzó el apoyo necesario, sus colegas en el plenario lo aplaudieron. Todos ustedes y nosotros y desde la mesa directiva haremos todo lo posible por devolverle la esperanza a la ciudadanía, para demostrarles que pueden confiar en nosotros,
para demostrarles que somos responsables. De esta manera, deberá completar el actual periodo de gobierno que culmina el 28 de julio del 2021, tras la destitución de Martín Vizcarra hace una semana y de la renuncia de su sucesor, Manuel Merino, el domingo. Las elecciones presidenciales y legislativas están previstas para el 11 de abril del 2021. La Organización Mundial de la Salud celebra avances en las vacunas, pero advierte relajación. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, se congratuló este lunes por las noticias alentadoras sobre las vacunas del coronavirus, pero advirtió que eso no puede suponer una relajación en el resto de las medidas. Seguimos recibiendo noticias alentadoras sobre las vacunas y seguimos siendo prudentes, optimistas respecto a la posibilidad de que nuevas herramientas empiecen a llegar en los próximos meses, aseguró Adhanom, tras el anuncio de que la vacuna del coronavirus de la farmacéutica estadounidense Moderna tiene una eficacia de casi el 95%. Pero ahora no es el momento de la complacencia, advirtió el responsable de la Agencia de las Naciones Unidas, quien esta misma mañana ya había dicho que las vacunas no bastarán para derrotar la pandemia. Adhanom también expresó su gran preocupación por el asunto del número de casos en algunos países, refiriéndose sobre todo a Europa y América, donde los trabajadores sanitarios y los sistemas de salud están al límite. Ha llegado el momento de invertir en los sistemas que permitirán evitar nuevas oleadas del virus. El director general de la Organización Mundial de la Salud realizó estas declaraciones en el día de su vuelta a la sede de esta institución en Ginebra, tras haber pasado 15 días aislado después de haber estado en contacto con una persona que dio positivo al coronavirus. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola amigos, esperemos se encuentren todos bien. Les recuerdo por favor que no se olviden de darle like al video y de dejar un comentario de lo que opinan de estas noticias, ya que así apoyan a nuestro trabajo informativo e investigativo. Y así también compartan en sus redes sociales para que sigamos haciendo más videos. We are working closely along with the CDC, the 64 jurisdictions and states to... Mucha atención amigos a esta información que tuiteó el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. Y también les pedimos por favor que deje un comentario de lo que opinas de esa información. Y es amigos que las palabras que tituló el presidente Donald Trump fue: The average development timeline for John Bolton was one of the dumbest people in the government that I have the pleasure to work with. Azule, dull and quiet guy. He added nothing to national security except "Gee, let's go to war." Also illegally released much classified information. A real dope. Y es amigos que la traducción de este tweet del presidente Donald Trump es que John Bolton fue una de las personas más tontas del gobierno con quien tuve el placer de trabajar, afirmó el presidente. Y es que John Bolton es un tipo tosco, aburrido y muy tranquilo, que no agregó nada a la seguridad nacional, excepto vayamos a la guerra. Además, ha publicado mucha información clasificada ilegalmente. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó en su cuenta de Twitter que lo escrito por John Bolton en un libro que próximamente saldrá a la venta es información de seguridad nacional. Y es, amigos, que nadie podrá decir nunca que el presidente Donald Trump sea una persona que ande por ramas y que tenga problema alguno para decir cualquier cosa sin más lo que piensa. Y es que tras el escándalo que se produjo la semana pasada en la que Joe Biden se declaró presidente sin haber sido presidente o sin serlo, y esa información falsa fue manipulada por los políticos y algunos medios de comunicación en todo el mundo, y es que han sido muchos los miembros de su propio partido que le han pedido a Donald Trump que desistiera y que tirara la toalla. Ellos sabrán a qué se debe esa sorprendente actitud, declaró el presidente Donald Trump. Y es, amigos, que uno de los que ha atacado al presidente Donald Trump por no hacerlo ha sido su consejero de seguridad nacional, John Bolton. Y es
que sobre este asunto Bolton ha declarado en los últimos días que las acusaciones de fraude electoral por parte de Donald Trump son una vergüenza y que han llamado a los republicanos a admitir el triunfo de Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y atención amigos a esta importante noticia, ya que tiemblan los demócratas en los Estados Unidos. Una de las abogadas del presidente Donald Trump afirma que ya tienen pruebas suficientes y evidencias que al Donald Trump le robaron millones de votos y pronto presentarán las declaraciones para que sean anuladas las elecciones de los Estados Unidos. Así amigos, también las máquinas electrónicas de Smartmatic les robaron los votos al presidente Donald Trump y según los informes de inteligencia y de contrainteligencia, los microchips de las máquinas fueron manipulados por China. También aseguran que Nicolás Maduro influyó para que Donald Trump pierda por la vía del fraude en los Estados Unidos, ya que el gobierno chavista tiene amplia influencia y control de la empresa tecnológica que manejó los votos. En Venezuela se dan los resultados de todas las elecciones el mismo día. No pasa como Estados Unidos, que han pasado 12 días y no se sabe quién ganó. There needs to be a massive criminal investigation and it's going to affect millions of voters and elections. And it's been organized and conducted with the help of Silicon Valley people. Donald Trump dice que le robaron los votos. Ahora acusan a una empresa de tecnología y que la dirijo yo, dice en Estados Unidos una empresa de Maduro. Se la pasan con fantasmas en la cabeza. Testimony from witnesses, including one who was personally in briefings when all of this was discussed and planned, beginning with Hugo Chavez and how it was designed there. Y atención amigos, ya que los sistemas de inteligencia aseguran que Joe Biden podría ir a la cárcel en las próximas semanas, ya que Donald Trump está preparando la orden ejecutiva para proceder junto con sus abogados debido a las evidencias que ya tiene el equipo. Y atención a esta noticia, ya que debido a la inestabilidad política que se vive en el Perú, Nicolás Maduro asegura que tiene la solución para que haya un presidente interino o un presidente fijo allá en el Perú. Nosotros podemos agarrar un avión y mandarle a Guaidó para que asuma la presidencia y se autoproclame presidente del Perú. ¿Qué les parece? Se los propongo. Mandamos a Guaidó para que cumpla su sueño y entre a un palacio presidencial. La votación en Venezuela será obligado y quienes no lo hagan, que se atengan a las consecuencias. De ahora en adelante el voto va a ser vigilado. Que no, ya yo voté porque queda en esquina. No, señor, tiene que esperar un representante del azul para que lo lleve a votar y lo traiga a la casa otra vez. El voto va a ser vigilado y el que no lo acepte, que se agarre a las consecuencias. Desde aquí envío, desde el Palacio de Miraflores, nuestro saludo solidario con el pueblo del Perú. Maduro se tiene que ir. Él es la sanción a Venezuela. Se quedan callados de la denuncia de fraude que hace Donald Trump en Estados Unidos. Y se quedan callados de la represión y la masacre en Lima. Se queda callado la basura de Luis Almagro. Y procedemos amigos con el informe del COVID-19 o de la pandemia en el mundo. Y es que hasta el día de hoy la curva del COVID-19 no ha dejado de aumentar o de crecer de manera exponencial. Y es que hasta el día de hoy ya hay 55.033.500 casos de personas infectadas en el mundo y ya han fallecido casi 1.330.000 personas en el mundo entero. De la parte en los principales infectados se encuentran en los Estados Unidos con casi 11.300.000 personas infectadas. Le sigue la India con casi 9 millones de personas infectadas. Brasil, casi 6 millones de personas infectadas en un nuevo repunte que tiene el país sudamericano. Asimismo, Francia ya ocupa el cuarto lugar con casi 2.050.000 personas infectadas. Le sigue Rusia con casi 2 millones de personas infectadas y España, que ha tenido un repunte en los últimos días, cuenta ya con casi 1.5 millones de españoles infectados del COVID-19. Asimismo, Estados Unidos es el principal país con personas fallecidas y ya cuenta con casi 250.000 personas que han partido. Asimismo, Brasil cuenta
con casi 170,000 casos de personas que han fallecido por problemas respiratorios debido al COVID-19, y la India se ocupa el tercer lugar con casi 131,000 personas fallecidas. Asimismo, México ocupa hasta el día de hoy el cuarto lugar en personas fallecidas, con un repunte que ha tenido con casi 100,000 personas fallecidas. Venezuela cuenta casi con 100,000 casos de personas infectadas y hasta el día de hoy hay casi 900 personas fallecidas por COVID-19. Asimismo, en la República Dominicana hay ya casi 135,000 casos de personas que están infectadas de COVID-19, por lo que el país caribeño ha tenido un repunte también en los últimos días. Asimismo, ya hay 2.286 casos de personas que han fallecido, llegando casi a las 2.300 personas fallecidas. Y bueno, amigos, recuerden por favor de suscribirse los que aún no se han suscrito. Recuerden de darle a me gusta y de dejar un comentario para así apoyar a nuestro trabajo informativo. Compartan en las redes sociales para que sigamos haciendo más videos.